Vamos a compartir algunos pensamientos relacionados con este pasaje. Es el apóstol San Pablo escribiendo a una iglesia que para él era muy amada. Es el apóstol San Pablo que, por inspiración de Dios, en esta lectura nos hace llegar un mensaje a nosotros por igual en esta mañana. Siempre es importante, y lo enfatizamos, siempre es importante que cuando leas la Biblia, procura tener algún comentario cerca de ti. Ahora con los medios electrónicos hay tanto material que, créanme hermanos, no les toma 5 minutos, ya pueden tener una idea más general de eso que ustedes están leyendo, sea un salmo, sea una epístola, sea una parte de la profecía o de la historia que presenta la Biblia. Siempre es bueno estudiar un poquito más y así las palabras que lees te van a dar mayor conocimiento y por lo mismo mayor sabiduría para que se ponga en práctica. Este pasaje es del capítulo 15 de una epístola que Pablo escribió de 16 capítulos. Está al mero final del capítulo 15. Y como lo compartimos, está él diciendo, demos gracias al Señor, porque nosotros tenemos la victoria a través de Jesucristo. Y luego continúa con su pasaje conforme lo hemos leído y es la parte que vamos a predicar. Si tomamos así como se leyó esta escritura sin saber un poquito más, no nos va a ser tan fácil comprender. Permítanme pues hablar a manera de introducción del sermón de hoy. Esta iglesia de Corinto era una iglesia que estaba en la parte más al sur de Grecia. Vamos a decir una iglesia que estaba, como nosotros en Brownsville, a lo más al sur de Estados Unidos. Esta iglesia era una iglesia que en lo particular estaba teniendo muy diversos problemas. Ahí había problemas fraternales, ahí había problemas raciales, ahí había problemas de doctrina. En fin, si tú lees la carta a los Corintios, te vas a encontrar con todas estas problemáticas que hoy por hoy se siguen haciendo presente en la vida de las iglesias. De manera que cuando Pablo está viendo esta circunstancia, ¿qué está pasando con mis hermanos en Corinto? Dios le pone estos pensamientos para que él pueda en lo personal decir, recuerden, la vida cristiana es una lucha, no es una burbuja de cristal en donde los cristianos vamos a estar, no nos vamos a enfermar, no va a haber problemas en los trabajos, etc. La vida cristiana es una lucha. Ese es el mensaje que yo saco de las dos cartas de Pablo a los Corintios. Y Pablo lo estaba diciendo no porque se le había ocurrido o porque fuera muy inteligente. Acuérdate que Pablo había sido soldado. Acuérdate que Pablo fue uno que persiguió a la iglesia antes de convertirse y que trabajaba para el Sanedrín judío de Jerusalén. De manera que cuando Pablo trata de ilustrar, de dar el mensaje de Dios a la gente, usa figuras que le son comunes a la gente. Todas estas iglesias, Corinto, Atenas, Filipo, Tesalónica, Éfeso, todas estas iglesias de las que se nos habla en el Nuevo Testamento, cada una de ellas tenía sus propias circunstancias, hermanos, y eran ciudades multiculturales. Había gentes de diferentes culturas que se reunían. Pablo mismo era una persona multicultural. Recuerda, era judío de nacimiento, pero intelectualmente él era griego. Se había educado con la cultura de los griegos, que era la mejor de su tiempo. Entonces era judío de nacimiento, pero de conocimiento era griego y de ciudadanía era romano.
3 cosas que Dios le permitió que en un momento dado se unieran en esta persona. Una persona multicultural puede llegar a muchas más personas, particularmente al dar un mensaje. Dios lo escogió para que la palabra de Jesucristo saliera de Judea, de Palestina, y se extendiera por todo el mundo alrededor del Mediterráneo. Toda la gente, pues, a la que Pablo escribió, él procuró usar esos contextos culturales que conocía para poder dar mejor su mensaje. ¿Por qué es que Pablo en alguna de sus cartas habla de que el cristiano es como un atleta? Pues porque los griegos tenían Juegos Olímpicos, porque los romanos tenían también celebraciones de tipo deportivo. ¿Por qué es que Pablo usa la figura de un soldado que lucha para hablar de los cristianos? Porque él había sido soldado y se daba cuenta que el imperio romano tenía presencia en todas partes por medio de estos grupos militares que ayudaban a gobernar el mundo antiguo. Cuando uno tiene este contexto, puede entender mejor el lenguaje de Pablo. Y este lenguaje que él usa es un lenguaje militar. Fíjate cómo dice particularmente en 1 Corintios 15, 17. Por lo tanto, en vista de todos estos problemas que ya hemos comentado en los primeros 15 capítulos, por lo tanto, teniendo en cuenta que la vida cristiana es una lucha, la lucha de un soldado, por lo tanto, estén firmes y constantes. Si un soldado no permanece firme y no es constante en su misión, no va a poder cumplir bien. Pablo, con todo este conocimiento, te recuerda a ti, a mí, a nosotros, que estamos puestos en la vida de la iglesia para una lucha. Dice en una de sus cartas el apóstol, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra cosas que son superiores, que dominan en el mundo. Y Dios quiere usar a la iglesia, a ti, a mí, para que como soldados permanezcamos firmes y constantes. Y tú dirás, ¿en qué tenemos que permanecer firmes? Bueno, tenemos que permanecer firmes en nuestra fe. Hoy por hoy, la fe de Jesucristo se ha creado tanta confusión alrededor de ella que cada quien tiene ideas diferentes al respecto, que algunas hasta son contradictorias. Dios nos habla que tú, como un buen soldado de Jesucristo, permanezcas firme en tu fe. Esa fe que no puede ser cambiada como pretende o se pretenden en algunas, pues hasta iglesias que están cambiando su manera de creer. Mi hermano, Dios está aquí por medio de su Espíritu para recordarte esta mañana. Tú eres un soldado y debes permanecer firme y debes trabajar en una forma constante, es decir, perseverante en tu fe, en tus convicciones. Que nadie te mueva, mi hermano, porque nuestro firmamento, nuestro fundamento está puesto. ¿Cuál es el fundamento de la fe y de las convicciones que nosotros tenemos como soldados? ¿Cuál es? La palabra de Dios. Si no estás firme en tus convicciones y en tu fe, es como si estuvieras pisando en tierra movediza. Tienes que estar en tierra firme para poder sobrellevar los embates que vienen desde el exterior y que en ocasiones pues nos hacen fluctuar. David fue una persona con sus defectos, con sus virtudes, fue una persona que encontró el camino correcto. Y él en el Salmo 27, ¿qué es lo que dice? Acuérdate de él, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra,
yo estaré confiado. Ahí está la palabra firmeza. Ahí está la convicción en medio de las problemáticas que podamos tener como familia, como persona, en el trabajo, como nación. Mis hermanos, la orden de Dios para ti, para mí, con lo que estés luchando, sea situación de salud, sea situación económica, cualesquiera circunstancia, Dios nos está diciendo, hermanos, estén firmes y constantes. Y esa es la palabra que queremos compartir e implantar en el corazón de ustedes. Mañana puede ser un mejor día y creemos que va a ser mejor. Y lo que resta de nuestras vidas, a pesar de nuestras luchas, Dios nos va a dar la victoria. Este es el mensaje con el que quiero que todos salgamos en esta mañana. Dios nos va a dar la victoria por encima de cualquier circunstancia por la que tú estés pasando. ¿Lo puedes repetir conmigo? Dios nos va a dar la victoria. El llamado de Dios para ti esta mañana es que permanezcas firme, porque tu fundamento es las Escrituras, y en tu fe y en tus convicciones estás llamado a no dudar, sino saber y decir, como decía el apóstol San Pablo, si Dios con nosotros, mi hermano, tenemos que decirlo con convicción. No es una parte de un sermón, de un discurso. Debes tú tenerlo presente en cualquier circunstancia por la que tú estés pasando. Que tu modo de vivir refleje lo que tú crees. Que a la hora de enfrentar tus problemas, tus circunstancias, sepas que hay alguien contigo que es superior a cualquier otra cosa. Juan el apóstol lo proclamó diciendo, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Tu fe y tus convicciones en Jesús, que es el fundamento, es el que te puede hacer luchar y vencer sobre cualquier circunstancia. ¿Podemos decir amén? Amén. Gracias a Dios, porque podemos permanecer firmes en el fundamento que cada uno tenemos. Firmes, y la segunda afirmación es constantes. Qué importante es esta palabra. Constancia quiere decir perseverar. Constante quiere decir tener una voluntad férrea. Me acuerdo de mis historias infantiles que me contaron papá y mamá, y seguramente algunos de ustedes habrán escuchado esta historia. Pues es una fábula, pero al fin de cuentas tiene una enseñanza. La de la liebre y la tortuga. La liebre, y sabes el cuento, dispuesta a correr, y empezaron a avanzar la tortuga y la liebre juntas, y no habían pasado un minuto y la liebre ya le llevaba una milla de ventaja. Y la tortuga con su pasito ahí, lento. Sin embargo, la diferencia en esta historia, ¿cuál era? Que la tortuga fue constante en su paso. La liebre corrió y lo adelantó, pero después volvió y dijo, para cuando me alcance esta tortuga, aquí está un ratito de siesta, aquí está otro ratito de fiesta, y aquí está otro, y se le fue, y cuando reaccionó, la tortuga ya iba adelante, volvió a correr con la misma velocidad. El fin de la historia lo conoces. ¿Quién llegó primero? ¿Quién cruzó la meta? ¿El que tenía la capacidad suprema o el que fue constante? Tú lo sabes. Estar firmes y constantes. No podemos un domingo ser, qué bárbaro, y luego el siguiente domingo, por X motivo, no pudimos avanzar, no pudimos venir al templo, no podemos cumplir con los ministerios. Es muy bueno empezar un nuevo ministerio, pero sabes una cosa, es mejor saberlo terminar. Estad firmes y constantes. Camínele, mi hermano. No deje su paso diario. Aunque sea un paso lento, construya sobre el fundamento que ya está puesto, que es Jesús, y usted va a conseguir la meta. Cuando tú ves a dos jovencitos a temprana edad,
Algunos hay veces vienen dotados en una manera que dices tú, este va a llegar bien lejos, pero le faltó algo y que el que cruza la meta es el que camina a diario, con constancia, es el que va a lograr los objetivos. Estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Sabes lo que dice Santiago, el capítulo 1, versículo 8? Dice, la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Wow, cuán cierta es esta verdad. Dios nos llama a no ser de doble ánimo. Un día parezco que va todo positivo y al día siguiente no me quiero ni levantar. La persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Te has propuesto una cosa, la puedes lograr si avanzas, lo digo para mí, como la tortuga, no como la liebre, que se queda a medio camino. La persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Proponte algo, permanece firme y persevera en tu proyecto hasta que lo veas concluir, que Dios te permite llevarlo a un buen fin. Persistir con una voluntad férrea a pesar de las circunstancias es lo que hace que uno pueda cruzar la meta que tengas propuesta. Cuando Pablo le escribe a los corintios esto, es porque sabía que en la congregación había muchas, con todo respeto, liebres, pero había también tortugas. Estén firmes, constantes. Y eso nos lleva al tercer punto. Quien permanece firme y es constante en sus proyectos que haga, ese es el que va a crecer. Sí, cuando hay firmeza y constancia, hay crecimiento. Y es el valor que nos debemos de llevar hoy. Aunque sea un paso lento, pero persiste en aquello y Dios te va a dar el crecimiento. Y con el crecimiento te va a dar la madurez para que tú estés en mejor capacidad de hacer lo que tengas que hacer. Nuestra iglesia tiene ministerios, los ha tenido desde muchos años atrás. ¿Saben lo que les permitió a esas generaciones anteriores conseguir un templo? Permanecieron firmes y constantes creciendo. ¿Saben lo que les permitió tener ministerios diversos como a nosotros hoy también nos permite? Tener ministerios de salud y los demás que ustedes conocen, el permanecer firmes y constantes. Ese ministerio va a crecer conforme lo dice la palabra. Seamos sabios, escuchemos la voz del Espíritu que nos está diciendo, la vida es una lucha, la vida cristiana es una lucha contra muchas cosas. Permanece firme, constante y vas a poder crecer. Y no termina aquí el apóstol San Pablo, ni Dios por medio de su Espíritu termina el mensaje en este punto para ti, para mí. Si tú permaneces firme y constante y el crecimiento te lo va a dar Dios, entonces, mi hermano, podemos hablar entonces de galardones, de recompensas. Si tú haces lo que corresponde, Dios te va a premiar tu esfuerzo. Dios te va a recompensar lo que tú hagas para su obra. Como iglesia, tenemos que avanzar. Como iglesia, tenemos que crear cada día nuevas cosas, porque esa es nuestra misión. No es quedarnos a celebrar lo que ya hicimos y ya. Tenemos que buscar la manera. La vida cristiana es una lucha, pero si Dios con nosotros, podemos avanzar. Tu trabajo, dice el apóstol, no va a ser en vano. Tú dirás, bueno, explíqueme un poquito. No va a ser en vano. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que va a haber algo que tú puedes esperar si permaneces firme y constante. Al estar educando a tus hijos, a tus nietos, permanece firme y constante. Porque si tú dejas pasar un rato, un momento, un área de la vida de ellos
y no permaneces firme y empiezas a fluctuar, no va a haber crecimiento. Y aplícalo a tu persona, en tu salud, aplícalo a tu trabajo, apliquémoslo a nuestra iglesia. Dios va a dar crecimiento si permanecemos firmes y constantes y nos va a premiar el esfuerzo que podamos hacer. El libro del Apocalipsis, que pues es un libro por demás interesante, es una revelación de Dios. Por lo regular, cuando lo estudiamos o cuando oyes tú oír sermones del Apocalipsis, hablas de todas aquellas cosas que hasta parecen fantásticas que van a suceder y nos hacemos expertos en el libro del Apocalipsis. ¿Sabes una cosa? El Apocalipsis también tiene cosas muy prácticas que tienen que ver con la vida hoy y no nada más con el mañana. Los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis te recuerdo y te exhorto a que los leas, pero que los leas con la mentalidad de decir, ¿qué es lo que Dios me quiere decir? Que mi trabajo no va a ser en vano. Ahí hay, mi hermano, por lo menos 7 premios que Dios tiene para ti hoy, no para cuando te mueras, no para el futuro. 7 cosas que tú puedes atesorar y que nos hablan de la respuesta de Dios si permanecemos firmes, constantes y creciendo, porque Dios no, ese trabajo que tú hagas no lo va a dejar como algo vano, pero Él te va a responder con su gracia para tu bien hoy. Nada más para leerlas. Aquí están tus 7 galardones que Dios te promete y que me permiten explicar mi trabajo aquí. No es en vano. El galardón es para el que vence, para el que luchó legítimamente, para el que cruza la meta. ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis en esos capítulos 2 y 3? Lo primero, dice Dios, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Concretamente, Dios te garantiza tu vida eterna al que venciere. Número 2, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Sabes tú que en esta vida vamos a morir 2 veces? ¿Por qué dice segunda muerte? La primera muerte es la muerte física. El día que Dios nos llama, nuestra existencia humana termina, pero la vida no termina con la existencia humana. Va a haber un momento que el que esté en el sepulcro o el que esté en vida, Dios nos va a tener en su presencia y a unos va a decir para acá y a otros va a decir para este otro lado. Y añade el Apocalipsis, esos que no obedecieron, no permanecieron firmes, van a padecer la segunda muerte. No la física, sino alejados y apartados de Dios. Lo predico porque así lo dice la Escritura. Bueno, pero el mensaje para nosotros es buenas nuevas. Si permanezco firme y constante y sigo creciendo, mi trabajo no va a ser en vano porque no voy a padecer la segunda muerte. Número 3, el que vence comerá del maná escondido y una piedrecita blanca le va a ser dado. Comerá del maná escondido. La provisión que Dios nos da por medio de su Espíritu, la puedes disfrutar hoy en tu interior, en tu ser interior. Y esto de la piedrecita blanca, ¿qué quiere decir? Si yo permanezco firme, constante y creciendo, yo voy a tener una piedrecita blanca. Algunos de ustedes, estoy seguro, lo saben. Esa piedrecita blanca, mi hermano, refiere a lo siguiente. En el tiempo en que Juan escribió el Apocalipsis, si una persona era llevada ante un juez a juicio y el juez decía es inocente, se le daba una piedrecita blanca. La piedrecita blanca era la garantía del juez de que estabas libre de toda culpa. Pero si te daban una piedrecita negra,
la declaración del juez es: eres culpable. Eso se usaba en el tiempo de Juan cuando él escribió el Apocalipsis. Dios toma el mismo mensaje para decirnos hoy: mi hermano, si permaneces firme y constante y creciendo, tienes la garantía de la piedrecita blanca que te va a dar la vida. Vas a ser más que vencedor. Figuras de lenguaje que nos ayudan, pues, a fortalecer nuestra fe. Número 4, al que venciere, le daré la estrella de la mañana. Otra figura de lenguaje que en aquel tiempo comunicaba, pero que hoy no es tan fácil entender. Te van a dar la estrella de la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en aquel tiempo había un planeta, como lo sigue habiendo hasta hoy, Venus. Venus, que aparecía antes del amanecer, era el primer astro de luz que veían las gentes en las tinieblas. Tú ibas en una embarcación en el mar, todo oscuro, cuando veías aquella estrella salir, Venus, con luz, la estrella de Venus con luz propia, quería decir que estaba por amanecer. ¿Cuál es esa estrella de la mañana que nos alumbra a nosotros? La respuesta está en Primera de Pedro. Primera de Pedro dice que las escrituras son como la estrella de la mañana que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. ¿Lo entiendes? La Biblia es como la estrella de la mañana que en tiempos de dificultad pueden iluminar mi camino para que tome las decisiones correctas, para que pueda lograr el objetivo que me he planteado. Estar firmes, constantes, creciendo. Y todos estos galardones Dios los da porque Dios no tiene en vano lo que tú y yo estemos construyendo. Número 5, le daré vestiduras blancas. 1, le daré un nombre en el libro de la vida. 2, le confesaré su nombre con Dios. Son galardones, son premios que ofrece la Escritura. Por eso es que la Escritura es evangelio, buenas nuevas. Sí, le daré vestiduras blancas. Dios no te ve como eres. Dios te ve a través de Jesús. Y el que cree en Jesús tiene vestiduras blancas ante Dios. ¿Y por qué blancas? Para que esté preparado en el día en que llegue a la presencia del Señor. Y usando el lenguaje del Apocalipsis, vengan las bodas del Cordero. En la boda hay vestiduras blancas. Lo usaban en aquel tiempo y hoy a través de la misma palabra el Señor nos recuerda lo mismo. Dios te va a ver con tus vestiduras limpias interiormente, exteriormente. Dios va a poner tu nombre en el libro de la vida. ¿Sabes tú que hay un libro? Yo batallaba con esta idea hace, es que en los 60s, en los 70s, como que Dios tiene un libro en donde están todos los nombres de todas las gentes de todos los tiempos. Se me hacía imposible y no lo entendía. Hoy lo entiendo porque en un chip de tu teléfono puedes poner todo lo que tú quieras y no se te acaba. Hoy entiendo mejor por qué el uso de esta palabra. Cuando todas las personas nacemos, porque Dios es el que nos da la vida, escribe nuestro nombre en un libro. ¿Y por qué dice aquí que me lo dan como galardón? Si ya me lo dieron cuando nací. No, mi hermano. Si tú no permaneces firme y constante, tu nombre puede ser borrado. Lee el Apocalipsis, dice, no borraré tu nombre del libro de la vida. No borraré, porque depende de ti. Dios ya lo escribió de antemano. Dios te pone los medios. Pero si tú, por indecisión, por inconsistencia, la razón que sea, actúas en una manera diferente, te corres el riesgo de que se borre tu nombre. La palabra de esta mañana es: Dios promete
al que permanece firme, constante y creciendo, no borrar su nombre de la vida. Y qué bendición. Confesaré su nombre con Dios. Jesús, confesaré tu nombre con Dios. Cuando Jesús está platicando con Dios Padre, le está diciendo, ¿te acuerdas de ese señor ahí en Brownsville, de Joel Martínez? Te quiero pedir, Señor, confesaré tu nombre, te pondré en comunicación. Déjame platicarte de esta persona. ¡Qué bendición! El saber que yo ahorita, en este mismo momento, hay alguien que está confesando mi nombre. ¡Wow! De tantos miles y cientos de miles delante de Dios. Cuando tú oras y le dices, Señor, ten misericordia, hay alguien que está confesando tu nombre delante de Dios. ¿Lo creen, hermanos? Si no creemos en esto, no tiene sentido la vida cristiana. Pero en el momento en que tú decides permanecer firme, constante y dejando que el Espíritu de Dios te dio el crecimiento, tu trabajo no va a ser en vano. Y aquí está por qué. Dios nos concede todas estas cosas. Número 6, te haré una columna en el templo de Dios. Los edificios antiguos, los de los griegos, los de los romanos, no había casa, por sencilla que fuera, que no tuviera su columna. Dios, a través de estos escritores bíblicos, dice, si tú permaneces firme, a ti te voy a hacer como una columna en el templo de Dios. Todas estas cosas están al alcance de cualquiera que cree, que persevera, que permanece firme en sus convicciones, que crece. Y finalmente, le daré que se siente conmigo en mi trono. Yo sentado al lado de Dios. ¿Gracias a qué? A Jesús que nos da la victoria. ¿Gracias a qué? A que tenemos un buen fundamento. ¿Gracias a qué? Porque Dios lo toma en cuenta. Gracias a tu firmeza, a tu perseverancia y al crecimiento que Dios ve contigo. Porque tu trabajo no es en vano. Que la bendición de Dios sea con cada uno. Amén.